Saludos cordiales. Esto es radionuevaera.es, emitiendo un programa más. Seguimos en esta andadura, en este caminar por las ondas digitales, las ondas cibernéticas de esta nueva era en la que todo está cambiando. Los nuevos paradigmas, las nuevas orientaciones. Pero también hay cosas que perviven y que son muy antiguas, que están basadas en tradiciones que están recogidas en la actualidad y tal vez dándole un nuevo enfoque y con otras premisas y otros planteamientos, pues ayudan a que la vida sea mejor en cualquier ámbito. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía, en un tiempo de radio que va a durar unos 20 minutos y en el que hoy me encuentro con Damien Carbonnier, que es presidente de la Administración Francesa de Ayuno y Senderismo y es jugador de rugby profesional y nos va a hablar de un tema muy interesante como es el ayuno, que ellos organizan una serie de cursos y de talleres en que el ayuno es el tema fundamental y nos va a contar cómo es, en qué consiste, qué es el sistema este ayuno, qué elementos lleva incorporados y para qué sirve y muchas más cosas. Y lo primero que hago es saludarlo. Buenos días, Damien, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar por el principio, diría yo, que es ¿por qué el ayuno? ¿Por qué el ayuno puede ser beneficioso para el ser humano? Bueno, pues principalmente yo creo que hay que volver a los años atrás y a los siglos anteriores. Nos hemos dado cuenta que en todas las religiones se ha practicado el ayuno durante, bueno, desde miles de años y hoy en día pues se consta que cada vez más hay más estudios que corroboran que el ayuno es beneficioso para la salud, tanto a nivel físico, tanto a nivel fisiológico diría que mental. Entonces podríamos empezar por destacar pues justamente el reposo del aparato digestivo y la limpieza de los órganos, por un lado, y por otro lado pues el reposo mental, porque yo creo que todo el mundo es cada vez más consciente que vivimos en una sociedad en la cual hay un abanico de solicitud de solicitudes para estresarnos más, tanto a nivel del trabajo que a nivel de la vida familiar, y que es imprescindible ofrecer al cuerpo unos momentos de descansos, de pausa, y el ayuno hoy en día presenta una alternativa bastante potente. ¿Y es ayuno con meditación o es ayuno solamente? O sea, la gente puede hacer cualquier actividad o está incluido una meditación junto con el ayuno. Bueno, en realidad el ayuno, lo que nosotros hacemos en mi ayuno y la razón por la cual nos destacamos un poco del resto de Europa es que estamos ofreciendo a través del ayuno unas opciones para poder desconectar, acompañando los talleres con el mindfulness, con la meditación, es verdad, pero más que la meditación, con la tomada de conciencia. Es decir, que de forma diaria ofrecemos a los clientes la opción de poder trabajar sobre ellos mismos. Muchas veces la gente que viene al ayuno, cuando se presentan el primer día, dicen que vienen a desconectar. A mí me gusta que se presenten así porque nos dan la oportunidad enseguida de volver a centrar la verdadera razón del por qué han venido a visitarnos. No es para desconectar, justamente vienen porque están desconectados. Vienen para reconectar con uno mismo.
bien, porque justamente los ritmos de vida que tenemos en la sociedad de hoy nos llevan a desconectarnos, ¿eh? Y cuando la gente nos explica que están conectados 24 horas por el móvil o lo que sea, al final lo que están diciendo es que se están desconectando 24 horas. Claro, se están desconectando de su propio ser, de su esencia, de su Exacto, conciencia, ¿no? exacto. Y entonces, pues, nosotros lo que ofrecemos en Mi Ayuno, a través de la terapia del ayuno, además de todos los beneficios que ofrece un ayuno estándar, como nosotros ofrecemos, pues es justamente la opción, la posibilidad de tomar más conciencia, tanto a nivel de salud que a nivel mental. Muy bien. ¿Y qué experiencias has visto que se produzcan más significativas en los ayunos? O sea, ¿qué vivencias, tanto emocionales, físicas, intelectuales? A ver, yo creo que hoy en día podríamos poner en evidencia una cosa que no hemos hablado desde el principio, desde el inicio de la entrevista de hoy, es un reset hormonal para las mujeres, para los hombres también, pero se nota mucho más para las mujeres. Yo pienso, por ejemplo, mujeres que nos vienen a ver y que tienen un problema que no les vienen más las reglas, pues durante un ayuno se cambia el ciclo y aparecen las reglas, y hay mujeres que se ilusionan porque hace años que no las tenían, bien, y a través de tratamientos y tal tampoco les había mejorado, y de repente dejan el cuerpo funcionar por sí mismo y casualmente las cosas vuelven a su normalidad. Entonces, por un lado hay un reset hormonal, por otro lado hay un descanso mental. Muchas veces nos vienen a ver ejecutivos o gente que tiene mucho trabajo, y es verdad que hay un cambio a nivel de predisposición y un cambio a nivel de cómo se comportan con el grupo, de la manera con la cual hablan al final de la semana. Se ve que han mejorado muchísimo el nivel de estrés de forma positiva. Y luego hay un tercer punto que tampoco se puede negar, que nosotros en Mi Ayuno no queremos hablar de esto principalmente porque no queremos promover el tema de la pérdida de peso, pero es algo que no podemos negar. Efectivamente, la gente pierde peso. Entonces, una mujer en 6 días con nosotros puede llegar a perder entre 2 y 3 kilos, y los hombres un poco más. Entonces, si la pregunta siguiente es saber si se mantiene esa pérdida de peso, yo diría que depende un poco del perfil de la persona, porque hay gente que vienen que necesitan perder peso, y si realmente cambian los hábitos después de esta semana con la conciencia que les hemos ofrecido, pues pueden seguir perdiendo, incluso deben de seguir perdiendo. Y si es una persona que no tiene problema de peso y que simplemente ha perdido 2-3 kilos, pues entonces les recuperará tranquilamente a lo largo de la vuelta alimenticia. ¿Y cuánto dura el ayuno? El estar sin tomar nada. Bueno, te quería preguntar, ¿líquidos si se toman? ¿Agua o zumos o...? Sí, digamos que en Mi Ayuno lo que ofrecemos es un programa diseñado bajo el método Buchinger, tal y como se ofrece en Marbella, en el sur de España, desde hace más de 40 años en la clínica. Entonces es un programa a base de zumos y de caldos depurativos. Las personas que están con nosotros por la mañana se toman un zumo de una porción de kilocaloría de unos 250, y por la noche se toma un caldo depurativo. Entonces, durante todo el día tienen acceso a pues infusiones, por ejemplo, y agua, y en caso de que sea necesario, pues podemos dar un poquito de miel o un poquito más de zumo. Uno de los éxitos del programa del ayuno justamente es que muchas personas vienen con mucho respeto, pensando que no van a poder aguantar, y se sorprenden de poder aguantar tanto, porque además hacemos caminatas cada día, les llevamos a caminar 2 a 3 horas en la montaña, y la gente se sorprende muchísimo de ver cómo el cuerpo se adapta y resista en esa situación de supervivencia, que es lo que hace falta realmente al cuerpo para poder pues volver a limpiar y volver a iniciar una temporada
con todo regularizado. Hablamos de, por ejemplo, en España del problema de la diabetes y de las 5 comidas al día que propone la OMS, que de lo cual nosotros estemos totalmente en contra. Está claro que pues durante un ayuno pues la insulina se regenera a través del páncreas, que es el órgano que lo secreta, y evidentemente pues hay una mejora de la diabetes también, hay una mejora del azúcar en la sangre. Nunca hemos visto en 4 años ninguna hipoglucemia, ninguna bajada de energía que necesite la atención de un médico, ¿no? Aunque el programa de mi ayuno esté bajo supervisión médica. Bien, es importante decirlo también. Entonces nosotros en mi ayuno ofrecemos la opción de 6 días, 5 noches y de 8 días, 7 noches. Ese es el servicio estándar. Y luego al margen de esos 2 servicios ofrecemos para los que tendrían más respetos o menos tiempo para ofrecerse más días un programa fin de semana, ¿no? Que es entrar un viernes y salir un domingo, son 3 días y 2 noches, y aquí la gente tiene la opción de compartir este momento con los clientes que han venido para hacer 8 días del domingo al domingo, y en este caso pues comparten 2 o 3 días juntos, y es una manera también de tranquilizar a la gente que viene con mucho respeto a hacer un ayuno fin de semana, que realmente es un detox. No es un ayuno porque en 2 días no es suficiente para hacer un ayuno. Entonces lo que les ofrecemos es un programa detox, que básicamente es exactamente lo mismo que un ayuno, pero añadimos una ensalada al mediodía para evitar de poner en reposo completo el aparato digestivo. Pero aún así se siente muchas cosas que se pueden sentir durante un ayuno, y esos son los programas principales. Entonces desde hace 4 años, como cada año desarrollamos más semanas porque hay más demanda, pues lo que ofrecemos algunas veces son programas de 15 días para los que ya han venido, que conocen más su cuerpo, pero no suele ser la mayoría de los clientes que lo hacen tantos días, ¿no? Un ayuno de 6 días, 5 noches es ideal al año. Y no hay peligro de pérdida de elementos necesarios, o sea, de sustancias. No sé, no soy un médico, no conozco en el fondo la fisiología humana, pero no hay peligro de que haya una falta de elementos imprescindibles para el funcionamiento orgánico. En tan pocos días, no. Yo creo que, algo se pierde, es inevitable, porque estamos diseñados para comer bien. Ahora no estamos diseñados para comer como estamos comiendo en este mundo, ¿de acuerdo? Entonces, un ayuno corto de 6-7 días, incluso de más días, no pone en peligro ninguno de los elementos fundamentales que necesitamos, porque el cuerpo tiene reservas, evidentemente. Y pasa un proceso muy muy curioso, que los que son médicos, pues ahora en España, yo le diría que hace 4 años, cuando hemos iniciado el proyecto, ¿no?, que estaría bien volver a presentar un poco qué es lo que pasa a nivel de, digamos, en Europa sobre el tema del ayuno. No hay que olvidar que en Alemania el ayuno, tal y como lo hemos diseñado en España, está cubierto por la seguridad social, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el reconocimiento en un país como Alemania es total desde el Estado. Bien, en Francia hay más de 70 centros actualmente y más de 14.000 personas que lo hacen cada año. Y en España, aunque no se escucha mucho, no se oye mucho, justamente la semana pasada ha salido en El País, un periódico, pues un estudio sobre el ayuno, que destacaba que para luchar contra el cáncer venía muy bien de poder hacer un ayuno de 48 a 72 horas antes de una sesión de quimioterapia. Entonces explicaban el por qué. Esas son cosas que sabemos nosotros desde hace mucho tiempo, porque hay un biólogo muy famoso que es italiano, que se llama Walter Longo, que estudia en Estados Unidos sobre los efectos del ayuno contra la quimioterapia, y donde se ha puesto en evidencia a través de ratas de laboratorios y demás, y ahora se están haciendo estudios con pacientes que tienen cáncer, que justamente un ayuno de 24, 48 o 72 horas es muy beneficioso para el cuerpo antes de una sesión de quimioterapia. Entonces,
lo que suele pasar de forma fisiológica en el cuerpo de las personas que practican el ayuno son dos cosas principalmente, y yo creo que es importante explicarlo bien con palabras fáciles de entender para poder, pues, por un lado, desmontar un poco los argumentos de algunos médicos que están todavía a contra, y para explicar a la gente que tenga curiosidad por qué se puede hacer de forma totalmente segura, siempre y cuando se acude a un centro con una supervisión médica, porque es una forma de relajarnos y de estar más tranquilo. Bien, entonces, las primeras 48 horas, cuando se hace un ayuno, se bajan las reservas de azúcar que tenemos en el cuerpo, básicamente almacenadas en los músculos y en el hígado. Bien, hay que saber que el cerebro funciona únicamente a través de la glucosa, es decir, que nuestro cerebro no puede funcionar si no tiene un aporte de glucosa, de azúcar, digámoslo así. Bien, entonces las 48 primeras horas el cuerpo se estresa de alguna manera porque no tiene comida y está buscando de todas las maneras posibles aportar la glucosa suficientemente en abundancia para que el cerebro pueda tirar. Pasado las 48 horas, hay una adaptación del cuerpo que demuestra que el ser humano está previsto está adaptado para poder ayunar, que se llama el proceso de cetogénesis. El proceso de cetogénesis es un proceso en el cual el cuerpo ya ha entendido que no hay comida en este momento, que no puede comer, y va a trabajar dentro de la grasa que tenemos almacenada en el hígado y la grasa que tenemos almacenada en el cuerpo, básicamente la grasa visceral, la que está alrededor de los órganos vitales, va a trabajar aquí para transformar esta grasa en lo que llamamos los cuerpos cetónicos, que son los sustitutos de la glucosa y que van a aportar toda la energía suficiente y la energía que se necesita para el cerebro. Bien, hay un libro que os puedo recomendar a todos y los que podrían estar interesados en seguir entendiendo de forma más profunda lo que estoy explicando ahora, que es un libro que ha escrito un autor alemán, se llama Frederick Lanzmann, y el título del libro se llama La dietética de la longevidad. Y en este libro demuestra este doctor cómo la aportación de cuerpos cetónicos se ha reconocido que es mucho mejor que la aportación diaria de glucosa para el cerebro, ¿vale? No quiere decir en ningún momento que haya que no comer para que el cerebro funcione mejor, bien, pero quiere decir que de vez en cuando hacer una pausa para poder sentirse uno mismo y para poder regenerar de alguna manera tanto nuestras células en el cuerpo que limpiar los órganos y hacer un descanso mental, pues el ayuno viene muy bien. Bien, ahora yo he hablado de los cuerpos cetónicos, no tiene nada que ver con las dietas hipercalóricas tipo como dieta Dukan, que ha tenido muchos debates y que no tiene para mí ninguna comparación, porque aunque se pueda hablar de cuerpos cetónicos igualmente, el proceso dentro del cuerpo para lograr la producción de cuerpos cetónicos se hace de forma totalmente contraria a la que le ofrece un ayuno, entonces no tiene nada que ver. Sí, el ayuno se ha practicado desde tiempo inmemorial por parte de muchas confesiones religiosas y no religiosas. Ha habido muchos ascetas, recordemos el ascetismo de Buda, por ejemplo, ¿no? En el que él prácticamente no comía o se alimentaba de muy pocos granos de arroz al día. ¿Existe un proceso por el que se produzca una mayor claridad mental, mayor serenidad, mayor paz interior en estos ayunos? Totalmente, por eso es conveniente de explicar por qué el cerebro acepta mucho mejor los cuerpos cetónicos que la glucosa de forma general. Con esto ya se entiende bastante, porque el descanso mental y la tranquilidad y lo que llamamos la serenidad, bien, se produce por dos motivos, pero al final es el mismo motivo. El primer motivo es
Muchos médicos que están a contra dicen que el ayuno estresa el cuerpo. Y tienen razón, el ayuno estresa el cuerpo las 48 primeras horas cuando el cuerpo busca de todas las maneras en alimentar el cerebro de glucosa. Bien, entonces esto se contempla con un subidón, por ejemplo, de adrenalina, que es la hormona del miedo, digamos, ¿no?, en el cuerpo, y entonces pues esto hace que estemos más en alerta, que dormimos menos bien, etcétera, los 2 primeros días. Bien, luego cuando las 48 horas han pasado y que el cuerpo ha encontrado una manera de adaptarse y de fabricar, de producir los cuerpos cetónicos, hay un subidón de serotonina, que es la hormona del bienestar, y esto nadie lo explica dentro de los médicos que están a contra, y que justamente pone en contra la adrenalina, que poco a poco va bajando porque el cuerpo ya está tranquilo, ya ha encontrado una forma de, como decimos, comer al plato, bien, de autoalimentarse. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento, entramos poco a poco, en los días que van pasando, en una forma de felicidad, de serenidad, en el cual muchas personas que hacen el ayuno por primera vez, realmente es un descubrimiento completo, porque nadie, y menos en España, con todo el respeto por la cultura, la gastronomía, los años con Franco, etcétera, la guerra civil, etcétera, que al final está todavía un poco más cerca, ¿no?, en comparación a otros países. Yo creo que mentalmente está muy incrustado, ¿no?, el tema de comer bien, de comer carne, de tomar alcohol, de vivir de tapas, etcétera. Y entonces, pues, de forma inconsciente, está claro que no estamos preparados mentalmente para hacer el ayuno, pero sin embargo el cuerpo sí que está muy, muy preparado. Usted hablaba antes de las religiones y del budismo, etcétera. Desde un punto de vista de un médico, un ayuno empieza a partir de 6 horas sin comer. Por eso cuando nos toca una analítica de sangre, nos explican a todos de no comer después de las 12 de la noche y de presentarnos a las 7 de la mañana, porque de esta manera venimos en lo que llaman en ayunas. Bien, en el Islam, por ejemplo, los musulmanes, cuando hacen el Ramadán, es un ayuno intermitente. No comen y no beben durante todo el día, y luego por la noche pues pueden comer. Entonces, esto es una forma de ayuno, pero sería un ayuno intermitente. En el católico, en lo que es la religión católica, todos recordamos el momento de la Cuaresma en el cual Jesús atravesó el desierto durante 40 días. Si hablamos del budismo, hoy en día hay 2 variedades de monjes. Hay monjes que comen 2 veces al día y hay monjes que comen 1 vez al día. Bien, entonces podríamos hablar así de todas las religiones. Podríamos hablar de los judíos, que cuando festejan el Año Nuevo, que se llama Yom Kippur, pasan 25 horas sin comer y sin beber, ¿vale? Entonces, en todas las religiones hay en algún momento una referencia al ayuno. En la Biblia hay más de 300 referencias al ayuno. Y luego podríamos hablar de personajes como Gandhi, por ejemplo, para citar Gandhi, que han hecho ayunos toda su vida y que han escrito muchísimas cosas sobre el ayuno, de la forma que se han sentido, de por qué lo han hecho, de lo que le han regalado en el mismo cuerpo, de la mente que se ha abierta después de esos periodos de descanso y de reconexión. Y el místico sufí Ibn Arabi, que es pues el máximo exponente de esto mismo, ¿no?, del misticismo árabe y del misticismo sufí, tenía una frase o un párrafo bastante concluyente respecto a esto, ¿no? Él decía que había investigado todas las prácticas espirituales y que para él la mejor era el ayuno, porque el ayuno hace al hombre consciente de la dependencia de Dios. El que se hace consciente de la dependencia de Dios se hace humilde, el que se hace humilde pide y el que pide obtiene, ¿no? Sí, es una forma de verlo, sí, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que estamos en una sociedad también de ultraconsumación y justamente la gente pues se sorprende mucho
nosotros en Mi Ayuno lo que hemos visto en los 4 años que hemos dedicado en Cataluña y en España de forma general es que la gente que nos viene a ver, pues de forma digamos de algún aspecto a nivel cultural, son gente que han entendido cosas, que se han interesado en muchas cosas. A nivel social, pues gente que se pueden permitir ese descanso porque no deja de ser una semana de vacaciones y realmente este tipo de personas, ese perfil de personas se queda muy sorprendido de los resultados que logran después de una semana. Y esto demuestra hasta qué punto está todavía desconocido en España. Yo creo que los próximos años pues se va a desarrollar bastante, porque justamente en Mi Ayuno lo que hemos visto en los 2 últimos años es que el boca a boca de la gente pues hace que cada vez nos viene a visitar más gente por curiosidad y también porque han constatado que un familiar que ha vuelto de Mi Ayuno pues se ha sentido muy bien y lo ha comunicado a la familia y ellos lo han visto cambiado, entonces pues quieren probarlo también. Pero hay mucha sorpresa a la hora de probarlo por primera vez, como digo yo, porque pues justamente no estamos preparados mentalmente para descubrir todo esto y nos viene todo en una semana y cada día la gente se pregunta ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que pueda caminar? ¿Cómo puede ser que no tenga hambre? Pues no tienes hambre porque el cuerpo se está alimentando al plato, porque el cuerpo ya ha encontrado su forma de comer bien y porque estamos ofreciendo talleres y estamos ofreciendo actividades que hace que el tiempo pase más rápido también, es cierto, pero también damos la opción de poder descansar y de poder pues tomar tiempo para sí mismo. Y estos cursos de estos ayunos que hacéis, ¿es en varias ciudades o solamente en una? Digamos que actualmente les ofrecemos en Cataluña, bien, pero antes hablé de España de forma general porque hemos organizado 2 o 3 programas en Galicia, haciendo etapas del Camino de Santiago, haciendo las 6 o las 7 últimas etapas. Hemos hecho el camino francés, el camino portugués, por ejemplo, y proyectamos de hacer algunos ayunos fuera de Cataluña para ofrecer también a gente que no pueden subir, pero principalmente el 98% de los programas se desarrollan cerca de Barcelona y cerca de Vilafranca, en el Parque del Garraf, el Parque Natural. Muy bien, pues hemos llegado al tiempo límite que tenemos para esta entrevista. Yo creo que ha quedado bastante claro los beneficios del ayuno y cómo es la práctica que propone Damien, ¿no? Perdón, sí, es eso. El acento es Damien, ¿no? Sí, exacto. Damien Carbonnier, a través de su organización Mi Ayuno, y vamos a dar los datos de contacto, que en la web pues es miayuno.es, www.miayuno.es. La dirección de correo es damien .carbonnier, carbonnier con 2 N's, @miayuno.es. Sí, bueno, es correcto. Si no, se puede contactar a través de info@miayuno.es, que es más fácil quizás para la gente. Perfecto, también sí es una opción más sencilla. Y luego le pueden llamar al teléfono 670-576117. Eso es. También para cualquier asunto relacionado, pues con cualquier cosa que quieran consultarle a Damien, que estará disponible para atenderles en cualquier inquietud que haya surgido a raíz de esta entrevista o para apuntarse a los talleres y cursos y estos ayunos que realiza. Pues Damien, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa de hoy en Evolucionando en Conexión. Te deseamos los mayores éxitos en esta práctica. Pues muchas gracias a vosotros por confiar y por pensar en nosotros, y bienvenidos a todos aquellos que tengan curiosidad y que quieran entender un poco más sobre esta fantástica experiencia que nos podemos regalar. Perfecto. Pues un cordial saludo, Damien. Igualmente, buenos días.